Les voy a explicar sobre el tema carcinogenia, un proceso escalonado. Primero les explicaré su significado. Bueno, ¿qué es carcinogenia? Carcinogenia es un proceso multiescalonado que esto se debe gracias a la acumulación de diferentes alteraciones genéticas, que estos se van a originar de forma conjunta al fenotipo transformado y a todas las características que se asocian a él. Los cánceres también sufren una evolución que se le llama evolución darwiniana, y estos siguen evolucionando después de los inicios a partir de una sola célula fundadora. Estos también se van haciendo cada vez más agresivos y adquieren un potencial maligno, que a esto se le llama progresión tumoral. En el siguiente esquema podemos observar cómo es que se da el desarrollo del cáncer mediante la acumulación escalonada de mutaciones conductoras complementarias a nivel molecular. La progresión tumoral posiblemente se deba a las mutaciones que se acumulan de forma independiente en células distintas. Algunas de estas pueden que sean mortales, pero otras pues también pueden influir genes de cáncer, ya que pues se le permita a las células adaptarse mejor para crecer, influirse, infiltrarse o escapar de la respuesta inmunitaria. Ahora en este esquema podemos ver los 8 cambios fundamentales en la fisiología celular, que estos se consideran las características, se podría decir que principales del cáncer, y pues también se consideran propiedades fenotípicas y biológicas de las células cancerosas, las cuales estas incluyen la autosuficiencia en las señales de crecimiento, insensibilidad a las señales, inhibidores del crecimiento, alteraciones del metabolismo celular, la evolución de la evasión de la apoptosis, en el siguiente esquema podemos observar los 8 cambios fundamentales de la fisiología celular, que estos también se podrían considerar las características principales del cáncer. Y también se consideran propiedades fenotípicas y biológicas de las células cancerosas, las cuales incluyen la autosuficiencia en las señales de crecimiento, inseguridad a las señales inhibidoras del crecimiento, alteraciones del metabolismo celular, la evasión de la apoptosis, el potencial de replicación ilimitado, la angiogenia mantenida, la infiltración y metástasis, y el escape a la vigilancia inmunitaria. Bueno, en la siguiente imagen observamos que ya nos habla sobre las características del cáncer y los factores capacitadores de la inestabilidad genómica, como por ejemplo la inflamación potencial del tumor, la cual esta se debe a la alteración de la adquisición genética e hipergenética, las cuales estas adoptan las características que puedan acelerarse.
Una de las primeras características del cáncer es la autosuficiencia en las señales del crecimiento. Y para que podamos comprender el significado de cada una de oncogenes y patógenos, pues ahorita se los explico. Bueno, oncogenes, esta es la versión mutante de los protógenos. Los protooncógenos, estos funcionan sin señales promotoras del crecimiento. Y los oncogenes codifican una proteína que es llamada oncoproteínas, que estas forman el crecimiento celular. Y los protooncógenos, estos son genes normales cuyos productos fomentan la proliferación. Los factores de crecimiento. Los cánceres pueden secretar sus propios factores de crecimiento o inducir la producción de factores de crecimiento en las células estromales del microambiente tumoral. Algunas células cancerosas adquieren autosuficiencia de crecimiento porque éstas pueden elaborar los mismos factores de crecimiento a los que les responden. Por ejemplo, muchos bioblastomas secretan el factor de crecimiento derivado de plaquetas y estos van a expresar el receptor TGF, y también muchos sarcomas que van a elaborar el factor de crecimiento transformador alfa y el receptor de EGF alfa. Este tipo de son muy frecuentes en muchos tipos de cáncer. Los receptores de factores de crecimiento del cáncer, algunos de estos tienen actividad tirosina extrínseca, que estos activan señales o la unión de los factores de crecimiento. En cambio, otras transmiten señales mediante la estimulación de la actividad de las proteínas distales. Muchos de los diferentes factores de crecimiento se comportan como oncoproteínas cuando se mutan o se sobreexpresan, como por ejemplo el factor de crecimiento epidérmico. Su receptor es el ERB1. Cuando un gen codifica un receptor relacionado al RE2, su receptor va a ser ERBB2. Y esta se amplificará aproximadamente un 20% en los cánceres de mama y un porcentaje menor de adenocarcinomas de pulmón, ovárico, de estómago y de salivales. Bueno, y las proteínas transductoras de señales distales, estas células cancerosas adquieren autonomía de crecimiento como consecuencia de mutaciones en los genes que codifican los componentes de las vías de transmisión. Estas señales distales a los receptores de factores de crecimiento son dos diferentes oncoproteínas que existen dentro de las moléculas transmisoras de señales, que va a ser el RAS y el ABL. Bueno, ¿qué es el RAS? El RAS es el oncógeno mutado con más frecuencia en los tumores humanos, que es el GTP y el GDP. Y el ABL es la actividad transitoria sinasa que se amortigua por denominados reguladores negativos internos, que es la levonescina leucemia mieloide, que es la BCR.
En la siguiente imagen observamos un modelo para la acción de Rasch. Cuando las células normales se activan por el factor de crecimiento, el Rasch inactivo ligado al disfosfato de guanosina se activa a un estado de unión a trisfosfato de guanosina. El Rasch activado transduce las señales proliferativas al núcleo a través de dos vías, la que se llama la vía de la RK-MAP sinasa o la vía P13 sinasa AKT. Factores de transcripción nucleares. Bueno, la consecuencia final de la transmisión de señales a través de la oncoproteína RAS o ABL es una estimulación inadecuada y continua de los factores de transcripción nucleares, que estos controlan la expresión de los genes promotores del crecimiento. La desregulación de MYC favorece la oncogenia porque estos fomentan la forma simultánea de la progresión de la célula a lo largo del ciclo celular y al mismo tiempo estimulan las alteraciones del metabolismo que permiten el crecimiento celular. Otras de las características que tiene el cáncer es la insensibilidad a las señales que tiene el crecimiento. Sobre genes supresores de tumores. Isaac Newton una vez dijo o planteó que toda acción genera una reacción, igual que en el sentido opuesto. Aunque Newton no era un biólogo, pues su planteamiento se cumplió en el planteamiento celular. Se dice los oncogenes codificarán proteínas que estas fomentarán el crecimiento celular, mientras que los genes supresores de tumores aplicarán freno a la proliferación. El retinoblastoma es un regulador negativo esencial del ciclo celular. Esta está inactiva de forma directa o indirecta en la mayor parte de los cánceres humanos. El gen de retinoblastoma fue el primer gen supresor de tumores descubierto y actualmente se considera el prototipo de esta familia de los genes de cáncer. La función de la proteína Rb es regular el punto de control G1 al punto de control S, que es el punto en el que debe pasar las células antes de que comience la replicación del ADN. En los casos de retinoblastoma familiar existen una copia defectuosa del gen Rb en la línea germinal, de forma que solo se necesite una mutación somática adicional para conseguir eliminar por completo la función de BR. En este esquema podemos observar que el RB hipofosforilado va a estar unida al complejo con los factores de transcripción E2F, que se va a unir al ADN reclutado los factores remodeladores de la cromatina, que sería la histona de esas acetilasas, la cual esta también incluye en las histonas metiltransferasas, que estas inhibirán la transcripción de genes cuyos productos son esenciales para la fase del ciclo celular. Cuando el retinoblastoma se fosforila por los complejos ciclina de CDK4 o de CDK6 y ciclina SDK2 libera A2EF. El TP53
es el guardián del genoma. Este es el gen mutado con más frecuencia en cánceres humanos. Por lo tanto, este codifica a la proteína 53. El monitor central del estrés de la médula se puede activar por la noche por la transmisión inadecuada de señales por los hongos de la lección de Benny. La proteína P53 es un factor de transcripción que fomenta la transmisión no clásica por 3 mecanismos interconectados. La primera es la activación de una parada temporal del ciclo celular, que se llama 10. La segunda por la parada permanente en el ciclo celular, que se le llama como senescencia, o la activación de la muerte celular programada, la cual se llamará apoptosis. En este esquema podemos observar cómo es que el papel de la proteína P53, cómo es que se mantiene la integridad del genoma. La activación de la proteína P53 por los agentes que llegan a lesionar el ADN o la hipoxia, estos provocan una partida del ciclo celular en el G1 y la inducción de reparación del ADN mediante la regulación de transmisión de inhibidor de la sinasa independiente de la ciclina CDKNIA, que sería la proteína 21, y los genes GNDD45. Si se llega a reparar con éxito el ADN, este permitirá a la célula proseguir con el ciclo celular. Si la reparación del ADN llega a fallar, la proteína P53 activa la apoptosis o las senescencias, las cuales con células con o mutaciones del PT53, la lesión del ADN no podrá usarla para el ciclo celular ni la reparación del ADN, y las células con alteraciones genéticas podrán proliferar y acabar generando neoplasias malignas. Vía de factor de crecimiento transformador beta. Esta es la molécula que transmite señales antiproliferativas. Una de las más conocidas es la vía de factor de crecimiento beta, miembro de una familia de factores de crecimiento dimétricos, que estos influyen en las proteínas morfógenas y las activinas. El potente inhibidor de la proliferación, la mayor parte de las células epiteliales, endoteliales y hematopoyéticas normales regulan los procesos celulares uniéndose a un complejo constituido por los receptores 1 y 2 de factor de crecimiento beta. Los efectos inhibidores del crecimiento de la vía de crecimiento de factor de crecimiento beta, estos se alteran por mutaciones que afectan a la transmisión de las señales de factor de crecimiento beta, lo cual estas mutaciones pueden alterar el receptor de tipo 2 de factor de crecimiento beta o molecular SMAD, que estos sirven para la transducción de las señales antiproliferativas del receptor al núcleo. Esto ha sido de mi exposición. Espero les haya gustado y le hayan entendido.